Desde su origen, el mundo de One Piece fue habitado por multitud de razas, tanto por las que ya lo habitaban originalmente como por las que fueron llegando a él desde sus lunas. Dos razas ancestrales que habitaban ese mundo, como eran los gigantes ancestrales y los Gyojin, acogieron a todas las razas que llegaban a su mundo buscando medios para subsistir. La convivencia en ese entonces fue una convivencia en paz y libertad, en la que las relaciones entre especies y en equilibrio con el planeta forjaron unas relaciones de hermandad que duraron siglos. El culmen de la civilización llegó cuando una de esas razas visitantes erigió distintas ciudades por el mundo, siempre con el ideal de hermandad e igualdad entre razas. Esas ciudades formaron un reino que fue la máxima expresión del avance y la prosperidad, y sus dirigentes fueron aclamados como dioses, a causa tanto de su avanzada tecnología como de la gran bondad que mostraban a la hora de compartirla y hacer prosperar a las razas vecinas, llegando todas a sentirse parte de una gran familia. El líder de ese reino siempre fue una persona a la que todos seguían y en el que todos confiaban, debido a su carácter alegre, noble y acogedor, y que desde el principio fue proclamado como el dios de la sonrisa, aunque todos lo conocían como Joy Boy. De la misma forma, otros miembros de ese reino fueron elevados también a la categoría de dioses protectores de sus respectivas ciudades, de forma que sobre el Red Line hubo un dios del sol, o en las Islas del Cielo hubo un dios del cielo. Todo transcurrió igual, hasta un momento en la historia en el que algo cambió. Justo en ese momento, y fruto del esplendor del Gran Reino, se fundó la ciudad de Shandora. Ya fuera por su propia existencia o por el momento que les tocó vivir, el caso es que a partir de que se funda la ciudad de Shandora, se precipitaron rápidamente los acontecimientos. En ese punto histórico, distintos problemas empezaron a aflorar en el mundo, y todas las razas se vieron afectadas. La escalada de los acontecimientos en todo el mundo tuvo que ser tal que desembocó en que los Mink se aislaran del mundo exterior en su ciudad recién fundada y los Gyojin bajaran a vivir a las profundidades del océano en las raíces del árbol Eva. Poco tiempo después empezó una guerra entre los brazos largos y los piernas largas. Algo había provocado una tormenta que cambiaría el mundo. Tras más de 2900 años de paz, solo 200 años después de la fundación de Shandora, los acontecimientos terminaron en una alianza de reinos que buscaba aliados para terminar con la supremacía tecnológica y moral del Gran Reino. Finalmente fueron 20 reinos los que unieron fuerzas. Algunos, como la conocida familia real del North Blue, las razas aliadas del Red Line o diversos países del Grand Line, se mantuvieron fieles al Gran Reino del que formaban parte y rehusaron formar parte de esa alianza. Visto el rumbo que empezaban a tomar los acontecimientos, Joy Boy pidió a los gigantes ancestrales que le ayudaran a proteger a sus aliados del Grand Line. Conocidos como los arrastracontinentes, los gigantes ancestrales agruparon en una única isla a las 6 que permanecían fieles al Gran Reino, fundándose el país de Wano. Este país se cerró al exterior y, como antaño, su principal protector, proveniente del Gran Reino, fue conocido como el Dios de la Espada. Tal y como hicieran los Mink 100 años atrás, el país de Wano permaneció cerrado bajo la promesa de abrirse tras la guerra, para recibir la llegada del rey del Gran Reino, anunciando el amanecer de una nueva era de convivencia en paz para todo el mundo. Y así, fruto del inexorable avance de los acontecimientos de aquel momento, explotó la guerra que dio inicio a lo que en el futuro se conocería como el Siglo Vacío. La raza de los Tontata rechazó entrar en conflictos y se refugiaron en Dressrosa, donde el rey Don Quijote, aliado de los 20 reinos, los protegió de la guerra a cambio de trabajar como sus esclavos, enriqueciendo el país. En ese momento de la historia, la esclavitud ya había aparecido como la máxima expresión de que algo estaba empezando a ir muy mal. Además, los Gyojin y los gigantes ancestrales comenzaron a sufrir discriminación y esclavitud por su apoyo al Gran Reino. Esto provocó distintos movimientos de liberación, muchos orquestados por el propio Gran Reino, que desembocaron en leyendas de dioses liberadores y en el nacimiento del fenómeno de la piratería, formado por ex-esclavos y gente que quería vivir aventuras, al tiempo que ayudaban a la gente más desfavorecida y liberaban a otros esclavos, lo que originó numerosos conflictos.
La Alianza de 20 Reinos enfrentó al Gran Reino, el cual contaba con la ayuda de las razas ancestrales, todos unidos bajo la promesa de volver el mundo a la libertad de antaño, en la que todas las razas convivían en paz y en igualdad. Finalmente, la Alianza de los 20 Reinos se erigió como la vencedora del conflicto, que dejó como resultado el exterminio del Gran Reino y el saldo de un mundo tremendamente dañado, habitado por gente temerosa de todo aquel que fuera distinto. Finalizada la guerra, el dios de la sonrisa tuvo que disculparse con los Gyojin y los gigantes ancestrales por no haber podido cumplir la promesa de volver a convivir todos juntos como antaño, pero al igual que el país de Wano, les prometió regresar para cumplirla. Para ello, el Gran Reino había ocultado unas herramientas que había estado preparando para mejorar la convivencia entre todas las razas, dejándolas en espera para el día que Joy Boy volviera. Terminada la tormenta y con un mundo por reconstruir, los reyes del bando victorioso, menos los Nefertari de Arabasta, se trasladaron a la tierra de Marielloa, que formaba parte de los territorios que pertenecían al Gran Reino. Ocuparon el castillo Pangea y desde una posición privilegiada para controlar bajo ellos a antiguos aliados del Gran Reino, como eran los Gyojin y los gigantes ancestrales, empezaron a ejercer de arquitectos de un mundo por reconstruir, hasta el punto de proclamarse ellos mismos como los nuevos dioses protectores del mundo. Se fundó la Organización del Gobierno Mundial y comenzó entonces un tiempo en el que, para evitar más guerras o revueltas, se comenzó a suprimir toda información o referencia del origen del conflicto y de la propia existencia del Gran Reino. Bajo ningún concepto, el mundo debía recordar qué había ocurrido. Había que evitar que la gente aprendiera la verdad del siglo vacío y el mundo resultara tremendamente dañado de nuevo. Las herramientas que el Gran Reino había preparado para mejorar la convivencia de todas las razas que representaban un peligro para el actual equilibrio empezaron a ser buscadas por ser consideradas armas. El gobierno mundial combatió el fenómeno de la piratería y todos aquellos que se opusieran a la nueva paz dictada por este, incumplieran sus nuevas leyes o buscaran romper el orden y liberar esclavos de guerra fueron considerados piratas. Y para hacerles frente, el gobierno mundial funda la Marina, como transmisor y brazo ejecutor de la justicia, y que empezó a perseguir al principal pirata que hubo en ese momento de la historia, que no era otro que Joy Boy, quien dejó un increíble tesoro en la última isla del Grand Line. Tiempo después, alcanza renombre una nación pirata de ladrones, que era la propia nación de los gigantes ancestrales, quienes seguían liberando esclavos en distintos lugares del mundo y seguían siendo perseguidos y aniquilados, dado que eran un blanco fácil debido a su gran tamaño. A pesar de ello, los gigantes ancestrales continuaron luchando por liberar a todos aquellos que consideraban sus amigos, sin importarles su propio destino. Su líder falleció en la tierra de Wano, con los que tenían una relación de hermandad proveniente de generaciones atrás y que permitía a los gigantes ancestrales acceder a su territorio y refugiarse allí siempre que les fuera necesario. El gobierno mundial, ante la imposibilidad de someter a los gigantes ancestrales, invadió su nación y comenzó a exterminarlos, al mismo tiempo que ya buscaba la forma de tener sus propios gigantes fieles a la causa para permitirse esa ostentación de poder que sí pudieron hacer los dioses del Gran Reino y que ellos aún no habían podido hacer. Tenían que igualarlos como fuera y empezaron a experimentar para ello, construyendo un centro de investigación en la propia isla de los gigantes ancestrales y manteniendo en secreto todos los fundamentos de su investigación genética. Después de unos pocos siglos, el gobierno mundial, ante sus pocos avances en investigación, inicia un acercamiento a las otras razas. Mediante contactos con el inframundo, logran tener acceso a los gigantes de Elbaf, y estos pasan a engrosar las filas de la Marina. También hace una alianza con los Gyojin, después de siglos de discriminación. A estas alturas de la historia, habiendo caído en el olvido los acontecimientos del siglo vacío, los ideales de paz y libertad de la piratería fueron dando paso a otro tipo de piratas más motivados por el interés personal y el enriquecimiento a costa de hacer mal a la gente y dando de cara al mundo una mayor justificación a la Marina para perseguirlos. Con la justificación de proteger a sus afiliados, el gobierno comenzó a imponerles un impuesto llamado tributo celestial, con la amenaza de dejarlos desprotegidos si no pagaban. Al final, los piratas se convirtieron también en una herramienta del gobierno mundial para asustar a la población y convencerla de que era mejor pagar el tributo celestial que quedar desprotegidos frente a la barbarie pirata.
Las investigaciones del gobierno mundial con la genética de los gigantes ancestrales comenzaba a dar resultados. En su afán por intentar ser dioses, con una fuerza que les permitiera ser como los gigantes ancestrales y poderse llamar con más razón los arquitectos del mundo, empezaron a hibridar la información genética de esclavos y prisioneros con la de los gigantes ancestrales. Tras varios intentos, en los que fueron modificando la cantidad de carga genética humana que mezclaban con la de los gigantes ancestrales, vieron que los resultados no eran los esperados. Los especímenes eran algo menos grandes y poderosos que los gigantes ancestrales y con una capacidad intelectual demasiado baja. Había nacido la raza de los Oni, nombre dado a estos híbridos en honor a aquellos de los que descendían y a los que desde el siglo vacío se había temido y discriminado llamándolos monstruos y demonios. Algo más de un siglo después, gracias a las recaudaciones masivas, a la ciencia y al empleo de humanos comunes, el gobierno mundial logró finalmente un avance en su investigación del factor de linaje, consiguiendo crear un Oni que, a diferencia de sus predecesores, no tenía unas capacidades intelectuales deficientes, pero sí una menor capacidad física y una vida más corta, debido al mayor predominio de la carga genética humana. Si bien los gigantes ancestrales vivían más de 1 y 2 siglos, este híbrido con la raza humana experimentaba un crecimiento más acorde a un humano, si bien a los 10 años tenía las capacidades físicas de uno de 20. Entonces se dieron cuenta de que no iba a ser tan sencillo lograr la obediencia por parte de este espécimen. Se trataba de un chico rebelde con mucho carácter, que fue criado en la idea de que debía ser obediente y sumiso con el gobierno, cosa que no cuadraba con su forma de ser. Eso provocó que tuvieran que retenerlo a la fuerza, debido a las numerosas peleas e intentos de escape que protagonizó. Los castigos, palizas y maltrato por parte de los guardias y los días encerrados sin alimento junto a los anteriores experimentos fallidos pasaron a ser la tónica habitual en la vida de ese joven, al que tanto sufrimiento empezó a hacer entender que la fuerza era la única forma de tratar con los humanos. En aquel tiempo hubo un pirata que empezó a ser conocido por sus grandes gestas. Un hombre que sí conservaba los ideales originales de libertad de la piratería y que era consciente del exterminio racial que se había producido siglos atrás, viendo al gobierno mundial como el impedimento para la convivencia en paz de todas las razas. Un hombre que albergaba ese ideal de todas las razas conviviendo en un mundo unificado como en la antigüedad, y que con ese ideal fundó una banda pirata compuesta por gente que había sufrido a causa del proceder del gobierno mundial. Con la idea de lograr la libertad de cada vez más pueblos, puso como uno de sus objetivos principales el ganar la mayor cantidad de oro posible para destinarlo a los más desfavorecidos del mundo que no podían hacer frente al tributo celestial del gobierno mundial. Ese hombre, de una extraordinaria bondad, gran sonrisa y una fuerza nunca antes vista, fue responsable de muchos ataques al gobierno mundial, y uno de los más importantes fue el que lanzó contra la isla de los gigantes ancestrales, en donde destruyó todo el trabajo realizado hasta entonces y arruinó años de investigación. No obstante, quedó tan sorprendido con la fuerza y el sentido del honor de un solitario y misterioso chico que allí se encontraba, que lo enroló en su tripulación como aprendiz. Si bien este chico tenía la fortaleza de un hombre, era solo un niño de 13 años. El nombre del capitán era Rox Dishevek, y a ese niño sin nombre lo bautizó como Kaido, que significa literalmente chico misterioso. Kaido experimentó por primera vez el ser un pirata y lo que era pertenecer a una familia, porque así era como Shevek trataba a su tripulación. Aun cuando estuviera conformada por gente problemática, como era el caso de Kaido, la increíble fuerza, rectitud y determinación del capitán le hizo ganarse el respeto de su tripulación. No obstante, y debido a su dura infancia en la que fue discriminado y temido por ser distinto, lo que más admiraba Kaido de su capitán era su fuerza para hacerse respetar, sin ver que otros tripulantes lo que realmente respetaban de Shevek era la confianza que depositaba siempre en ellos. Con el tiempo, Kaido fue descubriendo el pasado de sus ancestros, el cómo ayudaron a construir el país de Wano y la promesa que les hizo Joy Boy de regresar, al tiempo que asumió la realidad de que se encontraba en un mundo que lo veía como un monstruo o una cosa por el mero hecho de ser distinto. Poco a poco empezó a creer que ese regreso de Joy Boy para volver a unificar el mundo estaba personificado en su capitán. Hubo en aquellos tiempos otro gran pirata que empezó a despuntar y que compartía los ideales de libertad de Rox Dishevek, lo que lo llevó a un hermanamiento entre ellos y sus tripulaciones.
Se trataba del pirata Goldie Roger. La diferencia entre ellos radicaba en que Shevek creía que todos los males de aquel tiempo venían provocados por la existencia del gobierno mundial, mientras que Roger mantenía que había que conocer totalmente la historia para poder llegar a una conclusión en firme, puesto que todo aquello que originó la formación del gobierno mundial había ocurrido hacía muchísimo tiempo y solo una parte de la historia no era suficiente para llegar a una conclusión. Pocos años después, el gobierno mundial comprueba con preocupación cómo un grupo de científicos independiente empieza a investigar la genética, logrando mayores avances que los logrados por ellos mismos hasta entonces. Se empieza a hablar del factor de linaje como piedra angular de la investigación genética, y al gobierno le preocupó que esos experimentos empezaran a ser de dominio público, cosa que ellos habían tratado de mantener oculto al resto del mundo. En aquella época, Kaido cae emboscado por la Marina. Después de extraerle una muestra de su factor de linaje, el gobierno mundial consideró que por haber formado parte de la tripulación de Shevek, un hombre que había roto tantos tabús y descubierto información del siglo vacío, Kaido ya no les era de utilidad. Por ello, mandaron llevarlo a una isla concreta. Era una isla altamente protegida por ser un destino de ocio de los nobles mundiales, en el que se organizaban subastas de esclavos y peleas a muerte entre distintas razas. Cuando el capitán Shevek se entera de a dónde habían llevado a su aprendiz Hinakama, entra en cólera y ataca la isla con todas sus fuerzas y aliados para rescatarlo, sin importarle la presencia de la marina y de los nobles mundiales. En ese momento, llegó a la conclusión de que el gobierno mundial nunca cambiaría y que debía ser eliminado de raíz para que el mundo pudiera volver a ser un lugar pacífico con todas sus razas conviviendo en libertad. Esa isla de la vergüenza se llamaba God Valley, y el incidente que lleva su nombre fue la consecuencia del intento de rescate de Kaido por parte de Rox D. Shevek. En aquel incidente, los piratas de Shevek llegaron a tierra y la marina empezó a perder terreno. El enfrentamiento estaba abocado a una masacre, pero entonces apareció Goldie Roger con sus piratas y ante la matanza que estaba por producirse, se aliaron con la marina, comandada en aquel lugar por Monkey D. Garp, para evitar la masacre de Tenryubitos y ante todo la de esclavos inocentes. Roger intentó en vano convencer nuevamente a Shevek de que la nueva convivencia en paz del mundo no podía construirse sobre la muerte y la destrucción de toda la gente relacionada con el gobierno mundial. En mitad de la batalla, Big Mom logró dar con Kaido y salvarle la vida dándole la fruta del diablo Uo Uo no Mi modelo Seiryu, pero la batalla estaba perdida. Rox D. Shevek había logrado su objetivo de rescatar a Kaido, pero había caído en su batalla con Roger. Esto empezó a precipitar la huida de los piratas Shevek y la alianza de los piratas Roger y la marina empezó a ganar terreno. Ser testigo de esa alianza y de la huida de su tripulación y aliados tuvo un impacto muy fuerte en Kaido, que tenía un fuerte sentido del honor y lo hizo acuñar una reflexión que lo acompañaría para siempre. Las alianzas piratas siempre terminan en traición. Los piratas siempre te traicionarán cuando te vean caer. Empezó a confirmar su idea de que los humanos no eran de fiar y no hay otra opción de relacionarse amistosamente con ellos, sino con la fuerza. La debilidad que habían mostrado sus ancestros, los gigantes ancestrales, fue precisamente haberse relacionado amistosamente con los humanos, y fue lo que provocó merecidamente a su juicio su casi total desaparición. Como resultado de esta batalla, la isla de God Valley no figuraría en los mapas años después. Aún así, el gobierno mundial tomó nota de la cadena de acontecimientos para, años después, usar este mismo recurso en la guerra de Marineford. Después del incidente, el gobierno ordenó olvidar toda relación de la marina con los piratas Roger y empezó la construcción de una nueva zona de ocio para nobles mundiales en el archipiélago de Shabondi, más cercano al Red Line. Para el gobierno mundial, Rox D. Shevek fue sinónimo de maldad y violencia, y su nombre fue poco a poco borrado de la historia. La marina, por su parte, condecoró a Monkey D. Garp como su héroe, pero a Garp nunca le gustó esa distinción. En primer lugar, por haber tenido que proteger a los Tenryubitos. En segundo lugar, por la mentira de que todo fue gracias a él, cuando de no haber sido por Goldie Roger, al que tenía que seguir persiguiendo por ser un pirata, no lo habría logrado. Por su parte, Goldie Roger y su tripulación salieron de aquella batalla con 2 nuevos miembros, 2 bebés de 1 año rescatados en el incidente, uno de los cuales era el hijo de Rox D. Shevek. El propio Shevek, habiendo perdido frente a Roger y Garp,
le había confiado el destino de su hijo al primero, diciéndole una frase que el propio Roger repetiría a Monkey D. Garp años después: un hijo nunca puede ser responsable de los pecados de su padre. Los recién separados piratas Rock se dispersaron por el mundo, pero Big Mom siempre culpó a Kaido de lo ocurrido, y a raíz de esto tuvieron numerosos enfrentamientos. Kaido tuvo que cargar con esa culpa durante el resto de su vida, y empezó a tener numerosos problemas con la bebida e intentos de suicidio, motivo por el que durante esos años se vio capturado en numerosas ocasiones por la Marina y la propia Big Mom. Kaido creía que la muerte es lo que terminaba de completar a una persona y le hacía alcanzar la perfección, por lo que además de entrar en guerra con el mundo, pretendía acabar su vida de forma digna con una batalla gloriosa donde demostrar su fuerza, tal y como hiciera su capitán Shebeck. A su entender, una muerte honorable sería lo único que daría sentido a su vida. Shirohige fundó su familia y empezó a seguir aquella costumbre de su capitán de destinar en secreto sus ganancias a los más desfavorecidos y a proteger su poblado natal. También reclamó la isla Gyojin como su territorio, que tras el acuerdo con el gobierno mundial había caído víctima de la piratería como tantos lugares afiliados. 8 años después de aquel incidente y con un gran resentimiento hacia todo el mundo, Kaido se instala en la región de Ringo, en el país de Wano, el mismo país que había sido construido por sus ancestros y que era muestra de la debilidad de estos por haberse relacionado con los humanos. El mismo país que permanecía cerrado a la espera del regreso de Joy Boy, ese humano que incumplió su promesa de regresar y que provocó que sus ancestros fueran exterminados. Allí planea armarse para iniciar su guerra absoluta contra el mundo, contra los humanos y demás razas responsables de la situación del mundo y la desaparición de sus ancestros, contra el gobierno que los había exterminado y experimentado con ellos, contra los piratas por su naturaleza traidora y en definitiva contra todo el mundo. Para ello, se alía con un hombre llamado Kurozumi Orochi, al que ayuda a llegar al puesto de shogun de la tierra de Wano, comenzando un proceso de industrialización y captación para formar un ejército. Un par de años después, en la isla de los gigantes ancestrales que el gobierno había vuelto a poner en marcha, logran otros avances científicos, creando un híbrido entre los gigantes de Elbaf y los Gyojin, y otro entre los Oni y los seres humanos, que fue considerado su mayor éxito. Este último, al ser mitad humano y mitad Oni, tenía en realidad 3/4 partes humanas, por lo que resultaba mucho más manejable y manipulable para sus objetivos. En Wano, el regreso de Kozuki Oden, legítimo shogun que había salido del país 5 años antes, obliga a Kaido a presentarse en la capital y urdir un plan para engañarlo, debido a que aún no tenía suficientes fuerzas como para enfrentarse a todo el país de Wano. Después de aquello, ocurrió la captura y ejecución del rey de los piratas, Gol D. Roger, responsable de la derrota de su capitán hacía ya 13 años. Shirohige, que sabía del plan de Roger para dejarse capturar para dar inicio a una nueva era de la piratería, no hizo nada en respeto a esa decisión. Shiki, el León Dorado, quien desconocía el plan de Roger, entró en cólera y atacó Marineford, siendo derrotado y encarcelado en Impel Down, huyendo tiempo después. Por su parte, Big Mom y Kaido se alegraron de su muerte porque veían a Roger como un traidor. Como consecuencia de la ausencia de Roger, el poder del mundo de la piratería quedó repartido entre los que habían sido los piratas de Shebeck y que pasaron a ser conocidos como los emperadores pirata, Big Mom, Shirohige y el propio Kaido. Para mantener el equilibrio de poderes en el mundo, el gobierno mundial formalizó la relación que ya tenía con algunos piratas, a los que usaba como herramientas del terror, y les dio el título de piratas protegidos por el gobierno, a los que se llamó los Shichibukai. Ocurrió por ese entonces un incidente en Wano con el ataque de los piratas Gekko. Kaido resulta vencedor y Gekko Moria, capitán de los piratas Gekko, es expulsado de Wano. En su huida, Moria roba 2 cadáveres importantes que se conservaban en los hielos de la tierra de Ringo, característica por no enterrar a sus muertos y dejar que el frío los conserve. Uno era el del dios de la espada del país de Wano, el samurái Ryuma. El otro era el de Ors, líder de los gigantes ancestrales de su tiempo y aliado de Wano. Por su parte, el gobierno mundial, que había seguido espiando el trabajo de aquel grupo independiente de científicos, decidió que había llegado el momento en que podían ser peligrosos en caso de avanzar más en sus resultados, y disolvió el grupo, reclutando para sus intereses a uno de sus integrantes, el Dr. Vegapunk, cuyas capacidades parecían adelantadas a su tiempo.
Inmediatamente lo llevaron al centro de investigación de la isla de los gigantes ancestrales y lo pusieron a cargo de los experimentos. Al poco de encontrarse allí, la marina puso a su disposición a Kaido, al que habían logrado capturar en otro de sus habituales malos días con la bebida y al que extrajeron su factor de linaje por primera vez desde que había consumido su fruta del diablo con objeto de replicarla. Durante ese tiempo en la isla, Kaido supo de la existencia de los nuevos híbridos que tenían por entonces 7 años de edad. El saber que había uno que era descendiente directo suyo hizo a Kaido querer salvarlo. Con la ayuda de parte de su tripulación, que acudió en su rescate, Kaido logra rescatar a los 2 niños y escapar. Usando el poder de su fruta, consigue arrancar la sección central de la isla de sus antepasados y llevarla volando hasta el país de Wano, instaurando la que sería su nueva base desde ese momento, la isla de Onigashima. La isla de los gigantes ancestrales que quedó atrás y que ya había perdido su nombre original hacía tiempo, se la conocía ahora como Punjazar, y en ella aún figura la cicatriz de aquel incidente. Tiempo después, Vegapunk logró crear una fruta del diablo a partir del factor del linaje de Kaido, pero dijo al gobierno que se trataba de un fracaso. Poco tiempo después, se organizó una revuelta por parte de Oden en Wano. Kaido lo enfrenta a campo abierto comentando que no quiere estropear su cuartel general recién instalado. Tras el capitán Shebek, el capitán Roger y su antiguo nakama Shirohige, Kaido conoce a la primera persona capaz de presentarle batalla en un duelo de 1 contra 1. En medio del duelo con Oden, uno de los aliados de Kaido distrae al samurái para que Kaido gane el combate. Esta forma de conseguir la victoria ante un humano a los que Kaido consideraba inferiores fue sentida como una deshonra e hizo a Kaido ejecutar a esa persona que había distraído al samurái provocando su victoria. Oden pierde, es capturado y ejecutado, al tiempo que los piratas de Kaido queman su castillo y matan a sus vasallos. En ese momento, la señora Toki, mujer de Oden, que vino saltando en el tiempo desde el momento en el que las islas del Grand Line aún no conformaban el país de Wano, envió a su hijo y varios de sus sirvientes 20 años en el futuro para buscar aliados y preparar el país para la profetizada llegada de Joy Boy. Tras la ejecución, Kaido volvió a verse afectado en su honor. Su propia hija, a la que había bautizado como Yamato y a la que veía como su futura sucesora, tomaba a ese humano que casi lo derrota como su gran ídolo, pasando a defender su causa de abrir el país de Wano al mundo, pasando también a autodenominarse Oden. Esto provocó una gran decepción en Kaido, que era consciente de que había evitado a su hija sufrir todo aquello que él tuvo que pasar en manos de los humanos, motivo por el que ésta no era consciente de la debilidad que suponía tratarlos con empatía. Pero Yamato había encontrado el diario de Kozuki Oden, a través del cual aprendió de la promesa de regreso de Joy Boy y de las aventuras del capitán Goldie Roger, motivo que afianzó aún más su intención de hacerse cada día más fuerte para proteger y abrir el país de Wano y experimentar la libertad de poder navegar por el mundo. El sentido del honor de Kaido le hizo respetar la decisión de su hija y, pese a estar en desacuerdo y tratar de cambiar su parecer, empezó a referirse a ella como hombre. La gran paradoja es que, a pesar de que tanto padre como hija tenían una parte humana, Kaido intentó por todos los medios cambiar la forma de pensar de Yamato, sometiéndola por la fuerza y encerrándola sin alimento, que era la misma forma de castigo que él había experimentado años atrás y que le había hecho odiar al mundo. La lealtad de Yamato con la causa de los humanos parecía inquebrantable, lo que desesperaba a Kaido, que consideraba que la sangre de los Oni debía gobernar el mundo con la fuerza y no con la amistad que habían demostrado los gigantes ancestrales con las demás razas. Por ello, siguió centrando sus esfuerzos en quebrar el espíritu de Yamato, a la vez que la entrenaba, siempre evitando que generara cualquier lazo de amistad con los humanos, causa que según él había provocado la desgracia de todas las razas del mundo. Kaido sentía amor por su hija, pero empezó a sopesar la posibilidad de que se escapara de Onigashima y se aliara con los humanos en su contra, por lo que decidió ponerle unos grilletes explosivos para evitar esa posibilidad. Él nunca la mataría directamente, porque la seguía queriendo como su hija y descendiente, pero si no era capaz de doblegar su espíritu, no quería tener a semejante rival en su contra. Un día hubo un accidente en un experimento de Punjazar y una gran explosión acabó con la vida en la isla y con 2 de los 3 laboratorios de investigación. Ante estas noticias, Kaido salió de Wano y llegó a un acuerdo con el gobierno mundial para comprarle todos los Onis que continuaban sobreviviendo en la isla y que iban a ser abandonados por carecer de valor para el gobierno.
También llegó a un acuerdo con el Shichibukai Don Quijote do Flamingo para liberar a César, responsable directo del accidente de Punjazar, e iniciar la investigación para replicar Flutas, que había oído mencionar a Vegapunk. Mientras tanto, en Wano, Porcas the Ace llega a Onigashima para enfrentar a Kaido, pero al encontrarse este en Punjazar, acaba enfrentándose con Yamato, con quien acaba entablando una relación de amistad. Tiempo después, el gobierno mundial se ve en condiciones de replicar el incidente de God Valley en un entorno controlado, al tener la posibilidad de atraer a Shirohige a Marineford para terminar con él y acabar con el hijo de Goldie Roger en el mismo movimiento. Esta vez, la alianza de la marina sería con piratas leales al gobierno mundial, como eran los Shichibukai. Al enterarse Kaido de que su antiguo Nakama Shirohige iba a enfrentarse a toda la marina para rescatar a ese chico que había hecho amistad con Yamato, recuerda inevitablemente la imagen de su capitán haciendo lo mismo por él. Intentando acallar ese sentimiento de culpa aún latente, Kaido parte de Onigashima junto a sus comandantes para tomar parte en la guerra de Marineford y evitar que Shirohige lo adelantara en su ambición de terminar su vida en una gran guerra. En mitad de la travesía, es abordado por la tripulación de otro de los Yonko del Nuevo Mundo, a quien él ya había conocido con anterioridad. Debido a su gran parecido físico con Shebek, así como lo monstruoso de su haki del conquistador, Kaido ya sabía que se trataba del hijo de Shebek, que fue criado en la tripulación de Roger. Ese hombre ocultaba el apellido de su padre y se había dado a conocer como Shanks el pelirrojo. Reveló a Kaido que el gobierno mundial buscaba repetir con Ace y Shirohige lo que pasó en God Valley con Kaido y Shebek, y que de acudir él también no solo perdería la oportunidad de participar en la guerra que se avecinaba en un futuro próximo, sino que estaría cayendo en el mismo error que había cometido su padre. No cometas el mismo error que le costó la vida a mi padre, porque de nuevo le estarías haciendo un favor al gobierno mundial. Espera en Wano, porque una guerra aún más grande está por llegar a ese país. Ante la deuda de vida que Kaido sentía que tenía con Shebek, accedió aún a regañadientes a la petición de Shanks de replegarse de nuevo a Onigashima. Kaido no quería un nuevo amanecer del mundo, pero tampoco la victoria del gobierno mundial, y si él y Shirohige murieran, se decantaría la balanza hacia el lado del gobierno. De esta forma, Kaido regresó a Onigashima y continuó armando su ejército de usuarios de frutas artificiales e intentando someter a Yamato para que fuera su heredera y shogun de Wano una vez él hubiera muerto. Y de esta forma, la vida de Kaido es fiel reflejo de cómo la maldad y la traición son capaces de esculpir una personalidad violenta y desconfiada que únicamente ve a la muerte como objetivo final a una vida sin más sentido que el de la lucha permanente y solitaria por sobrevivir en un mundo viciado que le discrimina y teme por ser distinto.